Que el Señor te bendiga. Hoy quiero compartirte una palabra y he escogido varios pasajes bíblicos para poder ampliar un poco lo que hoy quiero comunicar. Algo sencillo, pero algo directo que te sirva, que toque tu corazón. Tal vez yo la tenga en diferentes versiones, pero yo creo que el punto va a estar claro y específico para lo que quiero. Y este pasaje bíblico lo conocemos todos, la gran mayoría. Y está en Segunda de Crónicas 7:14. Creo que a veces hasta lo agarramos como un cliché nosotros los cristianos, ¿verdad? En la versión 95 de la Reina Valera dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y lo más extraordinario que al leerlo dice: si se humillare mi pueblo, dice mi pueblo, no dice la gente del mundo. No dice aquellos que están afuera, aquellos que no conocen de Dios. Nos habla a nosotros como hijos de Dios, que reflexionemos de todo aquello que hemos hecho mal o que estamos haciendo mal y nos volvamos a Él. Dejemos de hacer lo malo, nos arrepintamos y nos convirtamos y volvamos, ¿verdad? Otra vez al caminar del Señor, donde Él nos ha llamado, donde Él nos ha querido que ahí estemos. Miren, este tiempo no es un tiempo en el que nosotros podemos decir que es un tiempo bueno, porque no es un tiempo bueno. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser diferentes, tenemos que ser factores de cambio donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, nosotros tendríamos que marcar la diferencia. Pero ahora, en los tiempos que hoy tenemos, ya a veces no se sabe, ¿verdad?, quiénes son cristianos, dice la gente, y cuáles son cristianos y quiénes no son cristianos. Porque a veces nos fijamos más en el exterior, pero el Señor nos está llamando a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento desde adentro hacia afuera. Porque a veces podemos limpiar, como dice la Escritura, podemos limpiar el vaso por fuera, pero por dentro somos a veces como sepulcros blanqueados, y nosotros de verdad tenemos que reflejar a Cristo en nuestro corazón. Miren, Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que extiende su mano de favor, de bondad, de todo. Pero también es un Dios, como dice Segunda de Crónicas 39, dice: porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros los volvéis a Él. Dios también, si nos ama como hijos de Él que somos, ¿verdad? Nosotros tenemos que de verdad regresar al camino del Señor, de buena manera. No esperemos que algo malo pase para decir: oh, es que tuvo que pasar esto para volver. No es necesario. Creo que nosotros, como conocedores de la palabra, hoy me dirijo a todo aquel que ya es conocedor de la palabra y que se ha apartado, porque después voy a dar en otro lugar, ¿verdad?, en otra palabra aquí, a las personas que tal vez no conocen, pero esto va dirigido a los que conocemos del Señor, que estamos en un tiempo ya casi para culminar una carrera, ya casi para entregar nuestra estafeta. Vienen grandes cambios, eso todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo ahora puede leer la Escritura. Vienen grandes cambios climáticos, cosas que no se veían, cosas que van a pasar en ciudades, en lugares. La mayoría de la gente ya sabe que vienen hambrunas, van a venir terremotos, van a venir tornados, van a venir inundaciones, van a haber sismos, tal vez como nunca los hemos visto. Vamos a ver que el mar se va a conmover como nunca se ha conmovido, los cielos se van a conmover como nunca se han conmovido. Pero
Pero ¿cómo está nuestro corazón? Si ya no se conmueve con todo lo que está mirando, hemos perdido la sensibilidad espiritual. Y yo quiero hacerte un llamado a la conciencia, a despertar eso que se ha dormido en nosotros, en cada uno de nosotros, a velar y orar. Y a veces velar y orar no es para todo el mundo, en el sentido de que a veces quieres en la madrugada y a veces no puedes porque trabajas. Es a estar en una conexión directa con Dios, comunicándote todos los días, estando ahí, limpiándonos, santificándonos. Y ahora nos hemos perdido en el camino, nos hemos apartado, hemos hecho a Dios a un lado y hemos hecho lo que hemos querido. Y lo podemos ver porque el mundo ahorita está patas arriba, el mundo ahorita obtiene lo que quiere cada persona y nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios. Y siempre buscamos un culpable, aquel, el otro, siempre vamos a encontrar un culpable, pero es nuestra decisión. Y acuérdense que la salvación es individual. No nos van a preguntar por quién nos quedamos, por quién no estamos, por nada. Nuestra salvación es individual. Cristo Jesús pagó por cada uno de nosotros. Yo vengo de un país muy hermoso, muy precioso, como lo es Honduras. Honduras es un país extraordinario y Honduras va a sufrir grandes cambios en muchos aspectos, donde Dios va a despertar a la iglesia de una manera extraordinaria. Lo digo extraordinaria, ¿por qué? Porque un despertar del pueblo de Dios en una nación es extraordinario. Y Dios va a empezar a hacer algo en mi país. Va a empezar a glorificarse. Va a empezar a manifestarse donde muchas personas tal vez no veían eso que antes se movía. En pequeños lugares Dios va a empezar a levantar altares, en pequeñas congregaciones, y se va a empezar a encender un fuego muy especial en mi país. Yo hace poco le comentaba a una hermana de una congregación. Yo personalmente no la conozco, solo hablé por teléfono. Y yo le decía que yo tuve un sueño en el que Dios me mostraba mi país y yo miraba que descendían de una montaña un montón de jóvenes. Era una generación completa. Y yo miré como desde arriba en el sueño, me estaban mostrando para abajo cómo aquellos jóvenes se paraban en una línea, y era con millares y millares de jóvenes para atrás. Era una cantidad enorme de jóvenes. Pero también del otro lado había otra multitud de jóvenes del otro lado, pero los separaba como un cristal. Y en ese cristal estaban frente a frente. Pero los que estaban del lado de aquí, de los que empezaron a bajar de la montaña, esos jóvenes hicieron algo muy extraordinario, porque unos empezaron a orar y empezaron a adorar al Señor. Pero en lo que esos jóvenes empezaron a adorar, los del otro lado empezaron a querer quebrar el cristal que los separaba, que los dividía. Y entonces los primeros que estaban en la primera línea levantaban las manos y comenzaban a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. Y el vidrio se empezaba a engrosar, pero los del otro lado empezaban a darle duro a aquel cristal. Pero aquellos jóvenes se cansaban, entonces había un relevo y los que estaban en la segunda fila se ponían enfrente y los que estaban en la primera fila iban más para atrás, iban haciendo como un relevo. Pero cada vez que había un cambio de fila, el vidrio que los protegía se estaba como que se empezaba a rajar, Y yo empecé a ver como una lucha espiritual que había. Adoraban, cantaban.
Y yo miré, pero era una lucha que había en lo espiritual. Siento que en lo espiritual se está levantando una generación y Dios va a levantar una generación diferente en mi país. Jóvenes con más conocimiento, jóvenes con mejor enseñanza, jóvenes con una instrucción en lo espiritual extraordinaria, pero que también van a tener una gran lucha con todo lo que te van a tener que hacer frente, que no van a poder descansar un momento, sino que de verdad van a tener que someterse a Dios y buscar a Dios, y Dios ahí va a estar con ellos. Yo me desperté del sueño y decía, yo estoy preparando esa generación, porque se está levantando otra generación que no es para adorarme, que no es para hacer el bien. Y ahí viene lo interesante, que nosotros como padres de jóvenes que tenemos que instruir a nuestros hijos, tenemos que aprender a decirles un no a nuestros hijos, tenemos que marcar la diferencia, porque somos la base de la sociedad, es la familia. Y si hay una sociedad en crisis, es porque los hogares están en crisis. Y si hay un hogar en crisis, es porque los matrimonios están en crisis. Y si nuestros hijos se están perdiendo, es porque algo estamos haciendo mal nosotros dentro de nuestros hogares. No importa la forma de la crianza que usted esté dando, ¿verdad? Porque algunos padres son más estrictos, otros más. Lo importante es enseñarle valores y principios a nuestros hijos. Y no vaya a creer que porque a veces somos cristianos, a veces tienen más valores nuestros hijos. No, yo he visto gente que no es cristiana, muy respetuosa, muy amable, honrada, unas personas trabajadoras, porque el ser cristiano no significa que a veces todos, ¿verdad? Vamos a andar, somos ovejas, hay lobos en medio de las ovejas, pero siento que va a haber un despertar muy bonito en lo espiritual. Miré grandes siervos del Señor respaldando en la oración a esos jóvenes. Sé que Dios los va a usar. Miren, yo no vengo aquí para decirle, oh, no. Solo les quiero contar eso que yo soñé. Y que nosotros como pueblo del Señor nos volvámonos al Señor. Retomemos el camino del Señor si lo hemos dejado en algún momento. Tu salvación va a depender solo de ti. No depende de tu esposa, no depende de tus hijos, no va a depender de nadie. Busquemos al Señor, volvámonos a Él. Seamos esos hijos que hacemos la diferencia. Yo sé que mi país va a tener grandes cambios. Yo lo sé, yo estoy segura. Yo sé que va a ser conmocionada. Yo lo sé. Pero yo le clamo al Señor por cada uno de los que están en Honduras. Yo los clamo, yo le digo, Señor, bendecinos, ayudanos, prosperanos, guíanos, y quita de nuestro corazón la envidia, el celo, el pleito, la amargura, la violencia, tantas cosas que pasan, que nos ha llegado a un extremo donde nosotros ya no se puede controlar lo que está pasando afuera. Pero recordemos que toda enseñanza empieza en nuestro hogar, en nuestra casa, con nosotros. Si nosotros no somos diferentes, si nosotros no cambiamos, no va a suceder nada. Y tal vez tú me digas, mis hijos no andan en nada malo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Mira, qué bueno que tus hijos no andan en nada malo. Y así tendría que ser. Pero como jóvenes o como muchachos siempre, solo recordemos cómo éramos nosotros cuando éramos adolescentes. No todos éramos blancas palomitas. Entonces, marquemos nuestra nación con una diferencia. Que seamos la diferencia para lo bueno, no para lo malo. Que seamos personas que digamos un no específico,
No uno con maltrato, no uno con insultos, no uno con cosas que pueden dañar, pero seamos diferentes. Honduras, mi país, va a tener un gran cambio en muchos aspectos y en muchas áreas. Y bendita la iglesia que se está levantando, y no me refiero a los edificios, me refiero a las personas que se están levantando, que Dios va a levantar siervos y siervas del Señor, que han escogido decirle sí al llamado. Dios los va a cuidar, Dios los va a guardar, Dios los va a usar, Dios va a empezar a tocar más todavía esas generaciones. Dios va a usar la boca de ellos para muchas cosas. Y que todo lo que se haga sea de bendición para nosotros. Marquemos esa diferencia. Somos diferentes. Somos el centro de los 5 países que está ahí. Seamos diferentes. Seamos unidos. Seamos respetuosos. Muchas cosas malas se resaltan, pero seamos nosotros la diferencia. Todos nos vamos a equivocar, todos tenemos errores, pero seamos sabios al tratar de rectificar lo que más podamos. Tú y yo, con Dios de la mano, que Él nos guía, vamos a hacer la diferencia. Tú puedes marcar la diferencia. Con nuestra actitud nosotros podemos marcar la diferencia. Porque otro lo hace, nosotros no lo vamos a ir a hacer. De la manera que otro lo hace, nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a ser diferentes. La Biblia por eso nos llama: si se humillare mi pueblo. Y aquellos que no conocen de Dios, puedes acercarte a Él confiadamente, al trono de su gracia. Ahí vamos a encontrar el oportuno socorro. El Señor te bendiga.